Bien, empecemos. Lo primero que voy a hacer es ponerle un nombre. En mi caso le voy a poner promedios. Bien, posteriormente vamos a declarar las variables y esto lo vamos a hacer con la función asignación. Para poder declarar las variables, previamente tengo que colocar la palabra reservada definir. Posteriormente ponemos las variables. Para este ejemplo vamos a utilizar 4 variables y va a ser la variable A, la variable B, la variable C y la variable D. Todas estas variables las voy a declarar como de tipo real, ya que voy a trabajar con números con punto decimal. Bien, una vez que ya tengo estas variables declaradas, entonces lo que voy a hacer es mostrar un mensaje en pantalla para pedir las calificaciones, y esto lo vamos a hacer con la función escribir. El mensaje se debe colocar entre comillas dobles y será el siguiente. Voy a decir: escribe las 3 calificaciones. Muy bien. Estas calificaciones que serán ingresadas por el usuario las vamos a asignar con la función leer en la variable A. Nuevamente voy a utilizar esta estructura y ahora voy a colocar la variable B. Nuevamente utilizo la estructura y ahora coloco la variable C. Con esto logro que se puedan ingresar las 3 calificaciones por teclado. Una vez que ya tenemos las calificaciones, entonces vamos a realizar la fórmula para calcular el promedio y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a utilizar la función asignación y vamos a realizar la fórmula. Voy a decir: la variable D va a ser igual, y entre paréntesis voy a poner la variable A más la variable B más la variable C. En pocas palabras, estoy sumando las 3 calificaciones. El resultado de esta expresión la voy a dividir entre el número 3. Si te fijas, la suma de las calificaciones yo lo estoy haciendo entre paréntesis. Esto lo hago para evitar que se realicen otras operaciones que no quiero. En pocas palabras, le estoy diciendo al simulador: mira, primero hazme la sumatoria y el resultado de la suma divídelo entre 3. Bien, el resultado de toda la expresión se va a almacenar en la variable D. En pocas palabras, en la variable D se almacenará el promedio. Entonces lo único que tengo que hacer es mostrar en pantalla el resultado, y esto lo voy a hacer con la función escribir. Vamos a mandar un mensaje. Este mensaje será el siguiente. Voy a decir: el promedio de las 3 calificaciones, 2 puntos, y fuera de las comillas dobles voy a poner una coma y vamos a concatenar la variable donde se está almacenando el promedio, en mi caso en la variable D. Bien, vamos a probar este diagrama de flujo para ver cómo funciona. Lo ejecutamos. Empieza a correr y lo primero que me dice es lo siguiente: escribe las 3 calificaciones. Ok, pues voy a escribir un 9, voy a escribir un 8 y voy a escribir un 6. Ejecuto y el algoritmo me muestra el siguiente mensaje. Me dice: el promedio de las 3 calificaciones es 7.6. Muy bien, vamos a reiniciarlo y vamos a escribir otras calificaciones. Ahora voy a escribir un 7, un 5 y un 4. Ejecuto y ahora el diagrama de flujo me muestra el siguiente mensaje. Me dice: el promedio de las 3 calificaciones es 5.3. Bien, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables, y esto lo hacemos con la función asignación. Voy a poner la palabra reservada a definir y posteriormente colocamos las variables. En este caso voy a utilizar la variable A y la variable B, y las 2 variables las voy a declarar de tipo entero, ya que únicamente voy a trabajar con este tipo de datos. Bien, voy a utilizar la función escribir y vamos a mandar un mensaje en pantalla entre comillas dobles. Voy a decir: escribe 2 números. Estos números que serán ingresados por teclado los voy a asignar con la función leer en la variable A y en la variable
B. Muy bien, una vez que ya tenemos estas variables cargadas con números, las vamos a condicionar y para ello voy a utilizar la estructura así. Entonces, lo primero que voy a evaluar es si estos dos números son iguales y esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a decir si A es igual a B. Si esta condición se cumple, entonces lo que voy a hacer es con la función escribir mandar un mensaje en la parte verdadera de la siguiente manera. Entre comillas dobles voy a decir los números son iguales. Si esta condición no se cumple, entonces en la parte falsa voy a utilizar otra estructura así entonces y vamos a evaluar si la variable A es mayor a la variable B. Si esta condición se cumple, entonces significa que la variable A es mayor. Por lo tanto, voy a utilizar la función escribir y aquí en la parte verdadera, entre comillas dobles, voy a mandar el siguiente mensaje. Voy a decir el número mayor es dos puntos y fuera de las comillas dobles voy a poner una coma y vamos a concatenar la variable A. Ahora, si esta condición no se cumple, entonces significa que el número más grande se encuentra almacenado en la variable B. Por lo tanto, lo que voy a hacer es con la función escribir mandar un mensaje aquí en la parte falsa y entre comillas dobles voy a decir el número mayor es dos puntos y fuera de las comillas dobles voy a poner una coma y vamos a concatenar la variable B. Bien amigos, pues vamos a probar el diagrama de flujo para que puedan ver cómo funciona. Lo ejecutamos y empieza a correr. Lo primero que hace es pedir dos números. Bien, pues voy a escribir el número 8 y el número 5. Ejecuto y como puedo ver en pantalla me muestra el siguiente mensaje. El número mayor es el 8. Bien, lo voy a reiniciar y ahora voy a escribir el número 3 y nuevamente escribo el número 3. Ejecuto y ahora me muestra el siguiente mensaje. Me dice los números son iguales. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar un diagrama de flujo que simule el funcionamiento de un reloj. Vamos a hacer un reloj digital como este. Bien, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables y esto lo vamos a hacer con la función asignación. Previamente tenemos que poner la palabra reservada definir. Posteriormente declaramos las variables. En este caso voy a utilizar la variable h para la hora, la variable m de minuto y la variable s de segundo. Todas estas variables las voy a declarar de tipo entero, ya que únicamente voy a trabajar con números enteros. Bien, posteriormente voy a utilizar un ciclo. En este caso utilizaré el ciclo para. Lo primero que voy a hacer es controlar las horas. Esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a decir h va a ser igual, que va a empezar desde el 0 hasta el número 23, hasta las 23 horas. Y vamos a ir incrementando las horas de uno en uno. Por lo tanto le voy a colocar el número 1. Con este bucle que va a contar desde el 0 hasta el 23 vamos a controlar las horas. De hecho serían las 24 horas del día. Bien, nuevamente voy a utilizar la función para y voy a anidar otro ciclo. En este ciclo vamos a controlar los minutos y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a colocar la variable m que va a empezar desde el 0 hasta el número 59 y vamos a incrementar esta variable de uno en uno. Con esto controlamos los minutos. Nuevamente voy a utilizar otro ciclo. En este caso voy a controlar los segundos. Y este ciclo va a contar desde el número 0 hasta el número 59. Y nuevamente lo vamos a incrementar de uno en uno. Estos serían mis tres contadores para controlar las horas, los minutos y los segundos. En el cuerpo de los segundos vamos a utilizar la función asignación. Y vamos a decir lo siguiente: borrar pantalla. Esta función la coloco para que la pantalla se vaya limpiando y me quede una sola hora. Vamos a mostrar en pantalla cómo es que funciona nuestro reloj hasta ahora. Y para ello utilizo la función escribir. Voy a poner la variable h, coloco una coma, pongo la variable m, coloco otra coma y pongo la variable s de segundo. Posteriormente voy a utilizar la función asignación
y vamos a colocar otra función, en este caso la función esperar. Esperar un segundo. Con esta función estamos esperando un segundo en cada incremento de la variable s. De hecho, esta función es la que me permite simular el reloj. Bien, pues vamos a ejecutar el diagrama para que puedan ver cómo funciona. Lo ejecutamos y empieza a correr, y aquí puedo ver el funcionamiento del reloj. Empiezan a contar los segundos, pero si se fijan, únicamente me aparecen 3 dígitos. No me aparece como un reloj digital, que aparece, por ejemplo, las horas con 2 dígitos, los minutos con 2 dígitos y los segundos con 2 dígitos. De hecho, sí cambia a 2 dígitos, pero esto sucede cuando los segundos llegan a 10. Es cuando me empieza a contemplar los 2 dígitos. Entonces vamos a hacer una modificación en el diagrama. Voy a quitar esta sentencia y vamos a colocar la estructura así entonces. Y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Si hora es menor a 10, cuando esta condición se cumpla, aquí en la parte verdadera voy a mandar un mensaje con la función escribir. Y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Entre comillas dobles voy a poner un 0. Y fuera de las comillas dobles voy a poner una coma y vamos a concatenar la variable h, ya que en esta variable se están almacenando las horas. Y vamos a utilizar la función sin saltar para que la hora se muestre en una sola sentencia. Si esta condición no se cumple, significa que la hora ya se está mostrando en 2 dígitos. Por lo tanto, en la parte falsa, lo único que voy a hacer es mostrar un mensaje y simplemente voy a colocar la variable hora. Bien, nuevamente vamos a utilizar la estructura así entonces y vamos a colocar otra condición. En este caso voy a controlar los minutos. Voy a decir, si m es menor a 10, cuando esta condición se cumpla, aquí en la parte verdadera vamos a mostrar un mensaje con la función escribir y lo voy a colocar de la siguiente manera. Entre comillas dobles, lo primero que voy a hacer es dar un espacio. Después voy a poner 2 puntos. Esto lo hago para separar las horas de los minutos. Coloco un 0 y fuera de las comillas dobles voy a concatenar la variable m de minutos. Cuando esta condición no se cumpla, significa que los minutos ya se están mostrando en 2 dígitos. Entonces en la parte falsa voy a mandar el siguiente mensaje. Entre comillas dobles, lo que voy a hacer es dar un espacio, coloco 2 puntos, doy otro espacio y concatenamos la variable m de minutos. Los 2 puntos, como ya comentaba, lo estoy colocando para separar las horas de los minutos. Bien, vamos a hacer lo mismo para los segundos. Utilizo la estructura así entonces y ahora voy a decir, si s es menor a 10, cuando esta condición se cumpla, en la parte verdadera vamos a mostrar un mensaje en pantalla, de igual manera como lo hicimos con los minutos. Entre comillas dobles voy a dar un espacio para separar los minutos de los segundos, voy a poner 2 puntos, doy otro espacio, coloco un 0 y concatenamos la variable s. Si esta condición no se cumple, significa que los segundos ya se están mostrando en 2 dígitos. Por lo tanto, en la parte falsa voy a mandar otro mensaje y entre comillas dobles lo primero que voy a hacer es dar un espacio, coloco 2 puntos, doy otro espacio y concatenamos la variable s. Aquí donde estamos mostrando los minutos vamos a poner la función sin saltar. También lo voy a colocar aquí. Y también lo voy a colocar aquí en la hora, sin saltar. Bien, pues vamos a ejecutarlo para que puedan ver cómo funciona. Lo ejecutamos y empieza a correr. Y como puedo ver, en pantalla se muestra la hora en 2 dígitos, tanto en las horas, minutos como en los segundos. Funciona correctamente. Pero hay un detalle, el funcionamiento de este reloj únicamente va a funcionar durante 24 horas. Cuando la variable h sea igual a 23, el ciclo va a finalizar. Por lo tanto, vamos a colocar una condición aquí donde se controlan las horas y vamos a decir lo siguiente. Si h es igual a 23, cuando esta condición se cumpla, vamos a colocar la función asignación y vamos a decir h va a ser igual a 0. Con esta condición logramos que el ciclo vuelva a iniciarse y que el reloj funcione infinitamente.
Bien amigos, pues esta es la solución de este diagrama. Espero les guste y más que nada que les pueda ser de utilidad. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.